El Ultra Instinto es basura. Gente, hoy veremos la mejor técnica de Dragon Ball. Ojo, no solo la más poderosa, sino la mejor en general. Por ejemplo, que sea fácil de aprender, se valora muy bien, que tenga utilidades más allá del poder. Sobre todo, si puede afectar a personajes más fuertes que tú, que ya sabéis que muchas veces en Dragon Ball, si eres más poderoso, la técnica, aunque esté muy rota, no afecta. Pues eso es lo que vamos a ver. Creo que va a estar muy interesante. Así que, vamos allá. ¿Quién? Técnica, que diría que es relativamente fácil de aprender. Lo hemos visto a más de un personaje usándola. Es muy buena técnica, puede llegar a afectar a personajes más poderosos que tú. No es absoluta. Si el tío es superior a ti y está en el medio de combate, no lo va a afectar. Pero vamos, técnicamente Krillin iba a matar a un Nappa más poderoso que él. Iría un poco a Freezer cortándole la cola. Yo eso lo dejo en semi-God. No lo voy a dejar en God, porque God creo que es una clasificación ya muy tocha, que van a entrar una o dos técnicas, no van a entrar mucho más. Pero el Kenzan yo la veo muy buena. Sirve, fácil de aprender y sirve contra personajes más poderosos que tú, que son Dragon Ball. Es muy importante. Vamos con estas, que estas son las técnicas suicidas, autoexplosión. No sé si tienen un nombre en específico, pero yo diría que estas son malas absolutas, ¿no? Quiero decir, literalmente te mueres usando la técnica, te vas al otro barrio. Y en la mayoría de casos, aunque esto es más que nada porque se suele usar como última baza, suele ser un personaje débil contra uno muy fuerte. Es decir, que al final no vale ni para nada. Todos los personajes que se han autoexplotado, quitando el Cyberman que ha matado a Yamcha, todos yo creo que han fracasado. Yo lo dejo ahí, ¿no? Es mala. A ver, el Kaioken, a ver, es una técnica que como tal es complicada de aprender. Supongo que por un tema biológico. ¿Por qué? Porque aparte de Goku, no hemos visto que los demás que estuvieron con Kaiosama la aprendieran. Lo cual yo lo veo bastante pobre, siendo sinceros, en ese aspecto. Es una técnica que sí te puede hacer más fuerte. Lo máximo que hemos visto en el canon, si no recuerdo mal, un por 20. Pero recordemos que además después te deja herido. Es decir, tiene reacción en el cuerpo. Básicamente es como una especie de semi-transformación en el aspecto, te aumenta mucho el poder, pero con consecuencias. Yo solo por eso lo dejaría en Me parece mala técnica. Sokidan. Lamentablemente con esta técnica lo que pasa es que solo lo hemos visto a Yamcha usar, y diría que en el canon una vez. En el no canon creo que crea una versión mejor incluso, pero bueno, en el canon una vez. Es buena técnica en el aspecto de que es una bola de energía que va, vuelve, la puedes controlar, y a mí eso me gusta bastante. Lo malo es que lo hemos visto muy poca, así que la dejaría en ok. La Genki Dama. Mira, la Genki Dama aquí probablemente sea funada épica, pero a mí la Genki Dama me parece una técnica bastante mala. ¿Por qué? Es una técnica que requiere acumular energía durante mucho tiempo, en una posición que no es natural, porque tener los brazos así no es natural. A no ser que seas un imbécil como Freezer, no vas a dejar a tu enemigo estar cargando la energía. Si estás con aliados, esa parte es bueno, pero que además para sacar el provecho de verdad, tienes que absorber la energía de otras personas. Es decir, voluntariamente la otra gente, bueno, quitando plantas y todo esto, pero para sacarle la potencia de verdad tienes que darte la energía a otras personas, y muchas veces no va a valer. Es muy lenta. En un combate uno contra uno es malísima. En combate en equipo quizás sube, pero yo la pondría en mal. Es mala técnica. Neo Kijoko, ¿no? Creo que te reventaba, ¿no? Quiero decir, te debilitaba y tal, como le pasaba a Tenshinhan. Pero bueno, es una técnica que te permite dañar a personajes más fuertes que tú, o al menos impresionarlos, lo cual está bastante bien. Puedes hacer como un spam, ¿no? Por así decirlo, bastante seguido. Yo lo veo bastante buena. Tiene la parte mala de que te revienta, pero lo dejaría en buena. De tu hacer, yo la dejaría en buena. El Makanko Sapo, técnica insignia de Piccolo, o al menos para mí es la técnica más insignia de Piccolo que pueda haber. Me gusta mucho, tengo que admitir que es una técnica que me gusta. Diría que es una de las técnicas, por así decirlo, de ráfaga de ki que más se puede acumular, por lo tanto, más acumular poder para matar a tu enemigo. Aparte, creo que se considera técnica penetrante, es decir, que en vez de ser como el Kamehameha, que afecta más a todo el cuerpo del usuario, es como focaliza en una y ya está. Se carga bastante, quiero decir, Piccolo pudo cargar la técnica lo suficiente para reventar a Raditz en su momento. Yo la dejaría en un buena sólida, incluso un semi-god, siendo sincero, porque como técnica de ráfaga de ki me parece bueno. El meme más que se tiene que cargar, no, tú la puedes usar menos cargada, pero para sacarle todo el potencial la cargas más. A más la carga es más potente, no es lo mismo. Vale, esto es el Ki-Ai, si no recuerdo mal, que esto creo que es básicamente expulsar ráfagas de ki, por así decirlo, que sirven sobre todo para empujar, desplazar a la gente y poco más. Ya que el ¿no? Sin más. Esto es el Final Flash. Es que las técnicas de Vegeta, no voy a mentir, las confundo muchos. Mira, os voy a decir una cosa. Vegeta podría no tener tantas técnicas. A Vegeta le sobran técnicas. Es decir, el Final Flash, el Garliho, el no sé qué, da igual. Todo una sola técnica y punto. No hace falta que se quede tantas técnicas porque viene a ser lo mismo. Ráfaga de ki, con algunas pequeñas excepciones, pero son ráfagas de ki. No son malas, pero para mí depende más que nada de la fuerza del usuario. Lo dejo en ok. En bueno mínimo. Bueno, tengo mis dudas, pero bueno, va, lo dejamos en bueno. Kaioken es la que merece estar en God. Fácil de aprender, la usa una infinidad de usuarios. Siempre pilla por sorpresa a los malos porque son imbéciles. Indiferente de los niveles de poder, una personaje mucho más débil puede afectar a un personaje mucho más fuerte, y eso en Dragon Ball yo lo valoro muchísimo. Y si los personajes de Dragon Ball fueran un poco más psicópatas, al menos los Eures, Kaioken más una técnica como el Kenzan y F a todo el mundo. Inserta aquí meme de Krillin. Creo que se llama Shishinoken o Multiforma, que es básicamente la de Tenshinhan
Tenshinhan que se clona a sí mismo. Es mala. ¿Por qué? Porque sí, saca 4 de él, pero según va sacando copias se hace más débil. Si saca 2, pues es la mitad. Si saca 4, cada uno es un cuarto. Eso es inútil. En Dragon Ball ya sabemos que no importa la cantidad, importa la calidad. Lo único que le veo útil a esta técnica es como técnica de support, por así decirlo, y que tu clon sujeta a otro y un aliado tuyo lo golpee. Lo único porque vale. Fuera de eso, para mí es mala. El Shiyoken, o Shiyoken, o algo así se pronuncia. Básicamente la técnica de Tenshinhan, que creo que es exclusiva de su raza, que es básicamente que se saca 2 brazos más. Es un 4 brazos. Esta técnica es, no diría que mala, porque creo que si los combates de Dragon Ball fueran más cuerpo a cuerpo, como en el Dragon Ball clásico, muchas veces, creo que sí que es buena, pero se queda, como muchas veces depende más de ráfagas de ki que otra cosa, se queda aquí, sin más. Pasemos al Dodonpa. Diré que esto por la imagen es el Dodonpa. La técnica, yo creo que define un poco el estilo de combate que tenía Tenshinhan, el maestro y compañía, que es una técnica de asesinato, porque yo diría que el Dodonpa, corregirme si me equivoco, pero diría que el Dodonpa es una de las técnicas más rápidas, ráfaga de ki. Quiero decir, el Dodonpa es ¡pum! Ya está, es como una pistola, es un francotirador, es flash. No es una técnica tan útil en mitad de un combate, pero es una técnica que es útil para pillar a uno por sorpresa, hacerle puff y intentar matarlo. En ese aspecto creo que funciona bien, pero creo que en mitad de un combate te funciona mejor prácticamente cualquier otra ráfaga de ki. La puedo dejar en ok, quizá. Telequinesis. A ver, la telequinesis de Dragon Ball, mi problema con la telequinesis de Dragon Ball es que creo que nunca se le ha llegado a sacar utilidad de verdad. Quiero decir, la hemos visto en personajes como Chaos, que te la suda. Cell la utilizó un par de veces, pero sobre todo para esto. Sí que es verdad que en Super Granola la utiliza y no le da mal uso, y en ese aspecto está bien. Te puede llegar a servir para defenderte y para atacar, pero creo que es una técnica que Dragon Ball no se aprovecha del todo, o al menos lo veo yo así. Aún así, sirve para defenderse, sirve para atacar. Puede llegar a tirarle mierda literalmente del campo. ¿Qué la dejamos? ¿Ok? A ver, este es el Hakai, pero ya os digo, este es el Hakai incompleto. Es decir, es como el Hakai de Goku. Hakai completo y aquí está el Hakai. Bueno, ¿no? El Hakai incompleto diría que no está tan... Es verdad que lo utilizó contra un tío que es mortal, ¿no? Pero lo voy a dejar aquí porque después valoramos el Hakai completo, que tiene más sentido, ¿no? Yo diría. Masenko, ¿no? Técnica que creo que es de Piccolo original, pero sobre todo yo recuerdo más a Gohan utilizar que al propio Piccolo, que es básicamente una ráfaga de ki, pones la mano aquí en la cabeza más o menos y ráfaga de ki. Personalmente me parece como una especie de técnica de ráfaga de ki, pero que en general no llega al nivel, a lo mejor, del Kamehameha, de los propios Final Flash de Vegeta. Siempre me ha dado la sensación de que es un poco más débil, pero diría que aquí, si queréis. Tampoco lo dejaría a este nivel porque no es mala, pero bueno, lo dejamos aquí por ahora. Después corregimos. El Mafuba, muchos seguramente estaréis con que el Mafuba es muy bueno, muy tal, pero yo con el Mafuba y con otra técnica que veremos más adelante tengo un problema. El Mafuba no es válido en todos los escenarios. Me refiero, el Mafuba te hace falta el sello y un sitio para encerrarlo, una botella, aunque bueno, creo que puede valer prácticamente cualquier objeto, pero bueno, te hace falta el sello. Esto de que te haga falta el sello es un problema. También se supone que es una técnica difícil de aprender, aunque bueno, esto es discutible, porque técnicamente si utilizabas mal la técnica te podías morir. Después vimos que no tanto, porque Tenshinhan no se murió, el otro no sé qué. Es una técnica que en ciertas ocasiones puede llegar a ser muy útil, porque puede llegar a encerrar a enemigos más fuertes que tú. Depende de un objeto y que no lo vas a tener siempre, porque de normal la gente no lleva un sello por ahí. Diría que es un ok. Ok en el aspecto de que si estás en la situación perfecta es buena, porque te permite acabar con un personaje más fuerte que tú, pero no vas a tenerlo siempre. Pero yo lo dejaría aquí, o si queréis lo dejo aquí, va. ¡Ey! Para, si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like, comparte el vídeo y todo eso. Comenta cuál es para ti la mejor técnica de Dragon Ball. Ahora sí que sí, sigue con el vídeo. A ver, sé que esta no es canon, pero la tenemos que meter, ¿no? El puño del dragón. El puño del dragón, a ver, a nivel estético es preciosa, pero bueno, no estamos analizando las técnicas a nivel de estético, sino lo útil. Lo que pasa es que lo hemos visto muy poco, ¿sabes? No te puedo valorar el puño del dragón. Es decir, el puño del dragón lo vimos en la película de Fuera de Tapión, ¿no? Que usó Goku contra el bicho esta gigante, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Y es verdad que el personaje era fuerte y con las otras técnicas no podía. Es buena técnica. Lo malo es que ya digo, lo hemos visto muy poco como para hacer una valoración exacta. Así que a lo mejor esto es tirarte un triple. Así que no sé dónde ponerla. La puedo dejar aquí. Yo lo dejaré aquí. Si queréis lo puedo subir en Semigot, pero yo no lo subiría más, ¿eh? Bueno, la teletransportación, el Shunkanido, ¿no? A ver, otra técnica insignia de Goku. Se puede aprender. Vimos a personajes como Vegeta aprendiéndolo. Le costó un poquito, pero más que nada porque Vegeta no le entiende ese entrenamiento tan normal de ki. Es una técnica que, a ver, como no es poderosa, pero es muy útil tanto, no solo en batalla, sino ya fuera de batalla, sino para, tío, me hace falta ir a este planeta porque necesito algo de este planeta. En ese aspecto es muy buena. Lo único malo es que tienes que sentir el ki y tienes que ser bueno sintiendo el ki, pues si los personajes están lejos. De hecho, a veces el sentir el ki para mí va un poco dudoso personalmente, pero aún así buena técnica. La dejaría aquí porque no tiene uso bélico. Es el Garlic, ¿verdad? A ver, técnica de ki, lo dejaría aquí. Es ráfaga de ki destructiva. Diría, yo recuerdo que el Final Flash creo que era más potente, pero lo dejaría aquí toda esta técnica. Quiero decir, ni son mejores ni son peores. Vale, esto es la barrera de ki. A ver, es buena técnica defensiva, ¿no? Le permitió a este señor sobrevivir cosas que no tendría que haber sobrevivido. Se lo hemos visto a más de un personaje. Es una técnica defensiva que en Dragon Ball no hay tantas técnicas defensivas en comparación a las ofensivas, quiero decir. Eso quieras o no, te es de utilidad, la verdad. Diría que aquí, o que la queréis en buena incluso.
Vale, la dejamos en buena. Rayos de ki en los ojos, no tiene más. Es una especie de Dodonpa, diría que incluso algo inferior, la verdad. Creo que es el ataque maligno, ataque demoníaco. La del demonio este que hiere mucho o prácticamente one-shotea a la gente de mal corazón, pero a la gente de buen corazón no le hace nada. Por lo tanto, es un poco que es muy situacional. Y incluso te diría que es más situacional que una fuga, porque sí, contra los malos es God, pero contra los buenos es mala. ¿Qué la dejamos? ¿En ok o en buena por punto medio? Pequeña aclaración, como tal, una pizca de maldad ya llevaría a que la técnica explotara tu corazón, así que la subiría un poco más, la vais a ver un poquito más bajita, pero a lo mejor al nivel semi-god. No la subiría tanto porque quizá nos falta más explicación o haber visto más la técnica o qué consideramos exactamente una pizca de maldad, pero bueno, la subiría por lo menos a semi-god, yo creo. Vale, el puño de Ozaru. A ver, esto es como el puño del dragón en el aspecto que es una técnica que creo que hemos visto una vez, nada más, y obviamente es peor que el puño del dragón, porque el puño del dragón, pues como habéis dicho, inmovilizaba y más. El puño de Ozaru es un puño, que se ve bien, pero es un puño, tiene más. Y no la hemos visto más como para decir, oh, te la puedo comparar con esto, te puedo sacar aquí más chicha, no, es una técnica que vimos como Goku mataba al Piccolo Daimaku, el rey Piccolo, la verdad, que esto aparece una vez y ya está, no hace nada más. ¿Queréis conseguir todos los cosas de energía o lo puedo meter en semi-god? Kamehameha normal, ¿no? Pues buena, ¿no? Es decir, es un Garlic Hole, básicamente técnica de ráfaga de ki, que es buena, no es mala, estándar, la puede aprender mucha gente, fácil de aprender. Diría que lo hemos visto tanto, sobre todo en no canon, a todos los personajes utilizarlo, menos Vegeta, yo diría, así que diría que es buena técnica, es una ráfaga de ki. Todas las ráfagas de ki, quitando algunas excepciones que veremos más adelante, vienen a ser lo mismo, ni más ni menos. Vale, esta es la técnica del, creo que se llama Bangoku Bikuriso, que es parálisis. Es básicamente que una técnica del maestro Roshi que puede paralizar al enemigo. Es una técnica de parálisis y ya digo, valoro positivamente lo que no son ráfagas de ki. Paraliza al enemigo, está bien. Vamos con la danza de la fusión. A ver, la danza de la fusión. ¿Cómo valoramos la danza de la fusión? Porque claro, tiene el percance de que tienen que ser dos personajes que estén más o menos, se nivelen en poder. Creo que tenían que ser de la misma altura o parecida, si no recuerdo mal. A ver, la fusión puede fallar y si falla, cagamos. Aumenta el poder, está bien en ese aspecto, pero claro, puede fallar. Tiene que estar más o menos equilibrados. Ya son de dos personas. Te tiene que dar tiempo a hacer la fusión. Eso complica la cosa. No sé dónde dejarlo. Diría que por la cantidad de poder que sostienen, buena. Pero no la dejaría tan buena porque como la falles, cagaste. Lo que pasa es que en el anime suelen ser momentos de risa y tal. Pero porque hay otros personajes. Pero la típica fusión que fallan, Gogeta no aparece y todos mueren, ¿sabes? Kamehameha instantáneo. Es decir, Kamehameha más la teletransportación. Me parece probablemente la mejor combinación de técnicas que puedes hacer. De técnicas que se tiene que cargar un poco. Más aparezco aquí. Plus. Si Cell no llega a tener regeneración, hubiera sido un one shot. Sé que no la hemos visto mucho, pero como tal sí que hemos visto mucho las dos técnicas. Quiero decir, no es una técnica, es la fusión de dos técnicas. No es nada descabellado, ¿sabes? Yo en ese aspecto lo meto en God. Si esto es el Big Bang Attack, ¿no? Ya digo, yo todas las ráfagas de ki, si eso después lo podemos ajustar un poquito, pero para mí son todos más o menos la misma cosa. Porque depende más que nada de la fuerza del usuario que otra cosa. Hay algunas un poquito más potentes por más tiempo de recarga y tal, pero yo las dejaría más o menos aquí todas, siendo sinceros. Ultra Instinto. Es buena, ¿no? Te permite ese rollo de esquivar el daño, de esquivar los ataques, pero es muy complicada de aprender porque tienes que tener la mente en blanco, todo esto, cosa que no es fácil ni de coña, no es una técnica fácil de aprender. Ya no por Goku, ni siquiera Bills la ha dominado al 100% con los años que tiene, estamos hablando de millones de años. Están Los Ángeles, pero yo Los Ángeles no lo voy a tener en cuenta porque para mí Los Ángeles son otra cosa. No creo que sea lo correcto valorar la técnica en Los Ángeles, sino más bien en los mortales, pero es muy difícil de aprender, muy buena, pero puede ser superada por poder, como hemos visto. Para mí no se merece entrar en God. Para mí se puede quedar en un semi-God, pero en God no se lo merece por lo difícil que es de aprender y porque para lo difícil que es, puede ser superada solo con poder bruto. Y ese aspecto yo creo que falla bastante. Vale, estos son los ataques fantasmas de Gotenks. Van un poco a su bola, por así decirlo, aunque yo creo que eso es más por la personalidad de Gotenks. Pero ojito, eran potentes, ¿eh? Recordemos que con varios de ellos deja destrozado a Super Buu en su momento. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis, Buu se regenera. No hay cosa más rota. Podría haber metido la regeneración y probablemente la regeneración en Dragon Ball la habría metido en Goten. Siendo sinceros, está muy rota la regeneración en Dragon Ball. Pero yo la veo buena técnica, no es mala, ¿no? Yo creo que también distrae a tus enemigos. Es una técnica que distrae porque, joder, quieras o no, están apareciendo putos fantasmas. Es algo que distrae bastante. La dejamos en buena, gente. Yo creo que se merece estar en buena, ¿no? Se merece estar bastante bien. Buena técnica. La hemos visto poquito. Ojalá hubiéramos visto más esta técnica, pero bueno. Vale, esto es la atadura divina. Que esta se parece un poco a esta técnica que tenemos más adelante de Hit, que básicamente es una especie de para al pavo, ¿sabes? Es como que Goku hace así y detiene al tío y no se puede mover. No es mala, solo se la hemos visto a Goku en la película de Dragon Ball Broly. En la de Broly no la hemos visto más. Puede aplicarle más energía. Si ve que el tío lo está superando en fuerza, lo puede aplicar más energía para estar paralizando más tiempo. Lo malo es que la hemos visto muy poquito y es lo que yo veo mal de esta técnica. Yo creo que si la viéramos más podría estar aquí sólidamente o incluso aquí, pero a día de hoy si queréis la dejamos aquí porque la hemos visto poquito, ¿eh? Porque es que la hemos visto una vez. La congelación del tiempo de Guldo, sé que la hemos visto poco porque se la hemos visto solo a Guldo, pero me parece una técnica muy
muy buena. ¿Por qué? Porque a diferencia de la que vamos a ver con Hit, es una técnica que paras el tiempo completamente, todo el tiempo que aguantes la respiración. Es decir, Guldo no llega a ser un puto gordo que no aguanta la respiración y Guldo se baja hasta Freezer. Pero así te lo digo, Guldo no llega a ser un puto gordo de mierda y Guldo se baja hasta Freezer. Es una técnica estúpidamente rota en Dragon Ball. De hecho, yo creo que Akira Toriyama no llegó a meter nada más de tiempo, o al menos algo tan así, porque en un personaje más o menos físicamente bien, ojito con esa técnica. La técnica en sí, yo creo que es Go. Es la mejor técnica del tiempo de todo Dragon Ball, ¿no? Yo diría que con diferencia es la mejor control de tiempo de todo Dragon Ball, porque no tiene tantos percances más allá de aguantar la respiración. Sí, el usuario basura, efectivamente, pero aquí no estamos hablando tanto de usuario, sino técnica. Lo malo es que hay algunas técnicas que, como sabéis, solo tienen un usuario, lo que complica un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, el cambio del cuerpo de Hinju, sabemos que puede usarse contra personajes más fuertes que él, porque de hecho su estrategia era literalmente ir robando cuerpos. Tiene un punto bastante negativo, que es que, por así decirlo, yo creo que el cambio del cuerpo de Hinju sirve para robar talento natural. ¿Qué me refiero con talento natural? Es decir, el cambio del cuerpo de Hinju es mucho más rentable en un ser como Freezer, que su fuerza es natural, no es de entrenamiento, que en un ser como Goku. ¿Por qué? Porque un ser como Goku, su nivel de poder depende de su destreza, de saber utilizar sus técnicas, su poder, su entrenamiento marcial, y es algo que Hinju no tiene, ¿sabes? En ese aspecto yo creo que limita un poco, pero aún así, joder, una técnica que te permite robar el cuerpo de tu enemigo, que lo puedes utilizar también en plan guarro, ¿no? De robárselo, hiero el cuerpo pues aposta, si tengo aliados, pues que lo sujeten y vuelvo mi cuerpo. Eso también está bastante bien. Yo creo que, aun con los percances que tiene la técnica de Hinju, que los tiene, creo que es buena técnica. Aparte que a nivel ya fuera de combate, a nivel de espionaje y todo esto, también te puede venir bastante bien, Yo creo que es un mínimo buena o incluso un semigod, Que era eso, ¿no? Robar el cuerpo de tu enemigo y hacerte solo más fuerte con eso, está bastante bien. Vale, este es el rayo chocolate, ¿no? Está bien en el aspecto de, pero estás transformando a tu enemigo en chocolate y te lo estás comiendo. Si te pones a pensarlo bien, probablemente es de las técnicas más putamente sádicas de todo Dragon Ball. También te sirve para recuperarte si tienes hambre, supongo, podemos decirlo así. Sí que es verdad que como toda técnica, pues podemos decir que no funciona si es mucho más fuerte que tú. Si es mucho más fuerte que tú, pues pasa lo que pasa, ¿no? Puede pasar como lo que pasó con Bellito, más o menos, o algo parecido. Pero es buena técnica, Ya o no, si lo pillas desprevenido es un one shot. Diría que por aquí, ¿no? Semigod. Sí, realmente lo puedes convertir en cualquier cosa, pero bueno, lo típico era chocolate. Lo puedes convertir en dulce. Normalmente eran chocolates o dulces. Cambio de tiempo. A ver, esto en el manga y en el anime son muy diferentes, Porque en el anime congela completamente. De hecho, son técnicas diferentes. Y en el manga es que ralentiza. Es algo bastante parecido a la técnica de... De hecho, es bastante parecida a la técnica de Goku. Son muy parecidas. Son dos técnicas que te dejan quieto, por así decirlo. Pero si el enemigo aplica más poder, básicamente va a poder salirse y te va a agarrar una hostia. Yo lo valoraría más o menos igual que Goku, siendo sinceros. Vienen a ser lo mismo. Te dejan detenido. Es una especie de parálisis. No es parálisis, pero para que me entendáis. Pero si el usuario es más fuerte, te va a agarrar la hostia igual. Los fantasmas también atacan físicamente. Los subimos aquí entonces. En God no te lo voy a poner, pero bueno, si en God te lo puedo llegar a comprar. Tendría que revisar eso. Salto del tiempo. El salto del tiempo es buena técnica si el enemigo no la conoce, como pasaba con Vegeta al principio, que si no conoces la técnica sí que la veo bastante buena. Quiero decir, la veo mejor que esta en el aspecto de que si no conoces la técnica te pilla más desprevenido. Ya llega un momento que si sabes cómo funciona la técnica, pues no tanto. Sabemos que en el manga canónicamente funciona mal contra usuarios más poderosos que tú. Recordemos que al fin y al cabo Hit es un asesino, es decir, esta técnica es para ir por la espalda, pegar un salto del tiempo, meterle el brazo por el culo y matarlo. En el anime Hit, de hecho, en general está mucho más tocho, Pero diría que es algo mejor que esta. Pero no sé si la subiría a semigod, creo que no tanto, Quiero decir, si queréis para simbolizar que es mejor, la podemos dejar, bueno, no van en orden, pero para simbolizar que es mejor, lo pongo por delante de esta, porque no lo subiría a semigod, porque no funcionan bien por encima de usuarios más poderosos que tú. Bueno, Goku Susano, bueno, no sé qué nombre tiene exactamente, yo lo llamo Goku Susano y para mí se ha quedado el nombre de Goku Susano. Y siendo sinceros, a ver, a mí estéticamente no me gusta nada, yo estéticamente le metería en mala, odio la técnica, no me gusta. Tienen dos escenarios, contra enemigos gigantes, la veo muy útil, porque te permite igualarte a la altura, sin tener tanto ese percance de a lo mejor un cuerpo físico tan grande, porque no es un cuerpo real, en lucha en equipo, pero fuera de ahí yo no la veo buena técnica. Aparte que no me pega, no estéticamente, sino que no me pega en cómo son los combates en Dragon Ball. Yo lo dejaría aquí. La bola de la muerte. A ver, es una técnica para destruir el mundo, ¿no? Buena, supongo. Esto es el rayo de la muerte, creo que se llama, que es un Dodonpa, pero mejor. Lo dejaría por delante del Dodonpa, como para simbolizar que es el mejor, pero es un Dodonpa. Es la espada de energía. Buena, supongo. Es una técnica cortante, en cierta manera, como el Kienzan, pero cuerpo a cuerpo. Así que en ese aspecto, bien. Kamehameha final, que bueno, el Kamehameha, pues eso, es como mejor que estas, ¿no? Supongo. Porque es la combinación de las dos. La dejamos aquí. Kamehameha Big Bang era por 100. En el Budokai Tenkaichi, en el Tenkaichi 3 era por 100, ¿no? Lo recuerdo más por eso que por el anime. A ver, lo mismo. Son como las técnicas de ráfaga de ki más potentes, probablemente, ¿no? Son como las ráfagas de ki definitiva. Estas dos, yo diría. La partición forzada del espíritu. Esta me pasa lo mismo que con la técnica del señor contra enemigos que tengan energía externa, como fue Moro, es God, pero contra enemigos que no
tengan es una mierda, no vale para nada. Bueno, puede servir para pasar energía, ese tipo de cosas. Claro, es muy situacional. Vale contra fusiones, contra gente que tiene energía externa, por así decirlo. En ese aspecto muy bueno. Pero fuera de eso, ¿qué lo dejamos? En OK. Hombre, el Hakai, ¿dónde lo metemos? Semigod God. Diría que el Hakai no es tan complicado de aprender en comparación a lo mejor, por ejemplo, el Ultra Instinto y todo esto. Aunque bueno, mejor para comparar el Ultra Instinto y el Ultra Ego. Muy buena técnica ofensiva. Más complicado que aprender con una ráfaga X y todo esto sí que es. Diría que God, ¿no? Es probablemente la técnica destructiva más destructiva que hay. Es decir, te mata y fuera. No hay más. No mata fantasmas y estas cosas como algunos flipaos que dicen, pero diría que es la técnica ofensiva más ofensiva que pueda haber. Y por meter alguna técnica completamente ofensiva aquí, porque si os fijáis, más que por ser ofensiva, estas técnicas están aquí por utilidad. Por meter una ofensiva, por ser puramente ofensiva. Vale, el Ultra Ego. A ver, esto es lo comparable al Ultra Instinto. Más fácil de aprender para mí, porque Vegeta ha llegado a un nivel muy alto de Ultra Ego en comparación al tiempo que lleva Goku con el Ultra Instinto. Por ejemplo, es buena, te da mucho más poder, te hace una especie de... Yo lo comparo a una especie de vikingo berserker, que se toma la seta, se pone súper loco y se pone a pegarse de hostia. Tanqueas más, haces más daño, eso sí, estás acumulando daño. Es una muy buena técnica para peleas cortas, pero creo que a peleas a largo, que se empiezan a alargar, el Ultra Ego va a acabar resintiendo el cuerpo, que es lo que le pasa un poco a Vegeta contra Granola, que al final, claro, estás acumulando daño, que llega un momento que tu cuerpo dice, mira, chicos, sí, vale, muy bien, te estás haciendo más fuerte, pero calma las tetas, ¿vale? Que me estoy cansando. Ya digo, yo lo veo muy igualado al Ultra Instinto. Quizá el Ultra Instinto es mejor a largo plazo de aprendizaje, quiero decir, pero a corto medio veo el Ultra Ego mejor. Mira, si os queréis que os haga una buena comparación, el Ultra Ego es como el lado oscuro de la fuerza. Es más fácil de dominar, te da más poder, pero te corrompe, te destruye. Y el Ultra Instinto es más lento, más complicado, lleva años de entrenamiento, pero no te destruye. Yo creo que es una buena forma de compararlo, ¿no? Más o menos estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Vale, este es el puño de lobo. La verdad es que lo he metido por meter a Yancha, pero bueno, bastante me. Las técnicas que son cuerpo a cuerpo de ese nivel no valen la cosa. El Donus Galáctico de Gotenks, que bueno, es una técnica que inmoviliza y que si no recuerdo mal, explotaba también, ¿no? O lo que explotaban en los fantasmas, no creo que explotaban también el Donus Galáctico. Diría que es buena. Y esto es el Gamma Burst Flash de Vegeta, que diría que como compañía de todo esto, diría que es un poquito más potente que el Final Flash, porque creo que con esto más o menos destroza a Zamas bastante bien. Pero bueno, con esto estaría todo. Falta alguna que otra técnica. Al final en Dragon Ball hay muchas técnicas, muchísimas que no son canon. También te digo, hay muchas cosas que yo no considero técnica y en la wiki están como técnicas. Quiero decir, lanzar el Kamehameha por los pies no me parece una nueva técnica, simplemente es usarla de manera distinta si nos ponemos así. Pero yo diría que más o menos las importantes o incluso algunas secundarias están todas. Si te ha gustado, ya sabes, like, suscríbete y todo eso, compártelo para que lo vea más gente. Adiós.